Este es un LTI TX2 del 2005, más conocido como taxi londinense. Londres es uno de los pocos lugares del mundo que utiliza coches especiales diseñados específicamente para funcionar como taxis. No cogen simplemente un Ford Crown Victoria normal, lo pintan de amarillo y le ponen una luz encima. Es algo completamente diferente y totalmente icónico. Y hoy voy a analizar un taxi londinense y enseñarte todos sus detalles y características. Bueno, hablemos de los taxis londinenses, empezando por lo básico. Una cosa extraña de Londres es que allí los taxis no son simplemente vehículos normales, como ocurre en Estados Unidos y la mayoría de los demás lugares, donde quizás los pinten de otro color, les instalen un taxímetro, una luz en el techo y listo. En Londres, durante muchísimos años, remontándonos décadas atrás, los taxis han sido vehículos distintivos y especiales, diseñados específicamente para este propósito, que normalmente no son propiedad del público general, ni son comprados por particulares, sino que se utilizan principalmente como taxis, pero históricamente, especialmente hace décadas, todos los taxis londinenses estaban pintados de negro, así que tenías un coche distintivo y especial, en un color distintivo y especial, y terminó convirtiéndose en una especie de símbolo de Londres. En concreto, el taxi londinense que empezó a utilizarse en los años 50, el Austin FX4, este famoso taxi londinense terminó utilizándose durante años, hasta bien entrada la década de los 90, 40 años con el mismo taxi, hasta que finalmente su diseño se había quedado tan anticuado que simplemente tuvo que ser reemplazado. Y aquí entra este coche. A finales de los años 90, el taxi tenía que modernizarse, así que el gobierno trabajó con los taxistas, con la empresa LTI que fabrica este coche y con los pasajeros de los taxis. Todos aportaron sus ideas sobre cómo mejorar, modernizar y diseñar específicamente este coche para convertirlo en el mejor taxi posible. Al principio fue polémico porque sustituía al famoso y querido Austin FX4, pero rápidamente tanto los pasajeros como los conductores empezaron a adorar este coche por todas las increíbles peculiaridades y características que lo convertían en el mejor taxi posible. Y ahora te las voy a enseñar. Empecemos por la parte trasera, donde el TX2 tiene una enorme puerta trasera, especialmente teniendo en cuenta el tamaño general del vehículo. Puedes ver varias cosas distintivas en ella. Para empezar, no se curva alrededor del paso de rueda como ocurre con las puertas traseras de la mayoría de los coches. En su lugar, es prácticamente un rectángulo alto, y efectivamente es un rectángulo muy alto. La altura era importante en este coche. Resulta un poco extraño que sea tan alto, especialmente porque es relativamente corto de longitud. Pero quería maximizar el espacio para la cabeza de las personas que entraban y también para los usuarios de sillas de ruedas. Esa es precisamente la razón por la que esta puerta no se curva alrededor del paso de rueda trasero. Querían que fuera grande y ancha para que los usuarios de sillas de ruedas pudieran entrar en el coche con la mayor facilidad posible. Mucho más accesibles para las personas con discapacidad y para la gente que llevaba niños y carritos de bebé. De hecho, una vez que abres la puerta, verás un pequeño interruptor con el símbolo de una silla de ruedas. Pulsabas ese interruptor y entonces podías activar la rampa para sillas de ruedas, que está montada aquí abajo en el suelo. Sacas la rampa para sillas de ruedas y entonces un pasajero con discapacidad podía subir con su silla de ruedas, entrar en el taxi y acomodarse en el interior sin ninguna complicación adicional. Algo que sí habría ocurrido en los antiguos taxis que no contaban con esta adaptación. Ahora entiendes por qué es tan alto y por qué tiene ese diseño de puerta trasera tan extraño. Tenemos muchos otros elementos de diseño interesantes que están relacionados con el hecho de que este coche fue diseñado específicamente para utilizarse como taxi. Por ejemplo, fíjate en el interior del panel de la puerta trasera, donde tienes una especie de enorme y fea agarradera para cerrar la puerta. También tienes el cierre y el pestillo de la puerta habituales, pero justo encima de ellos hay una pegatina que explica cómo funcionan. Salida encima del pestillo y desbloqueo encima del cierre, mostrando la dirección en la que hay que moverlo para desbloquearlo. Incluso hay una pequeña hendidura en el moldeado de la puerta, creando el espacio perfecto para colocar esa pegatina. También tienes otra pequeña hendidura en el moldeado de la puerta, diseñada específicamente para este propósito, justo aquí, donde pone la luz roja, indica que las puertas están aseguradas. Estás sentado en la parte trasera de un taxi y no estás seguro de si las puertas están cerradas o abiertas. Aquí tienes una luz roja, así que no tienes que intentar adivinar mirando el pequeño seguro lateral para comprobar si está abajo o arriba.
También hay un espacio, como puedes ver, una pequeña zona cubierta con plexiglas, donde se podía colocar un anuncio, un aviso o cualquier otra información necesaria que los pasajeros pudieran ver desde el interior del vehículo. Ahora te subes al taxi londinense y es precisamente en esta zona trasera donde todas las peculiaridades y características de este coche, diseñado específicamente para ser un taxi, realmente brillan. Puedes ver que aquí hay 3 plazas en el asiento trasero, así que hay espacio para 3 personas, lo cual resulta bastante práctico. Pero si miras al otro lado del compartimento trasero, verás que hay 2 asientos auxiliares plegados contra esta separación de plástico entre la parte delantera y la trasera. Puedes desplegarlos y conseguir 2 asientos adicionales aquí atrás. Así que la parte trasera de este vehículo puede llevar en realidad a 5 personas. Ahora bien, solo mide 180 pulgadas de largo, que sería aproximadamente el tamaño de un Toyota Corolla compacto. Pero puedes llevar a 5 personas en la parte trasera separadas del compartimento delantero, lo que lo hace especialmente práctico. Y cuando no necesitas llevar a 5 personas, cuando son 3 o menos, puedes plegar esos asientos auxiliares adicionales, de modo que los pasajeros traseros tengan más espacio para las piernas o más espacio para sus bolsas. O si se trata de un usuario de silla de ruedas, haya suficiente espacio para colocar una silla de ruedas o un carrito de bebé aquí atrás sin tener que plegarlo y lidiar con todas esas complicaciones. Y hablando de los asientos, las cosas se ponen todavía mejor, porque en el asiento corrido trasero hay un reposabrazos central. Puedes bajarlo para estar más cómodo o puedes desplegarlo, y puedes ver que se convierte en un asiento elevador para niños, algo que supone un problema constante. Para los padres que viajan con niños en taxis, tienes que llevar contigo una silla infantil allá donde vayas. Bueno, aquí tenían una especie de solución. No era perfecta, no estaba diseñada para un niño, pero ofrecía algo. Acceso para carritos de bebé y seguridad para niños pequeños, lo cual es brillante. Y este asiento trasero, este asiento corrido, está fabricado con un material muy fácil de limpiar. No es el material más cómodo, pero es una especie de tela de nylon que resulta muy fácil de limpiar y de pasarle un paño. Por lo tanto, podía limpiarse fácilmente cuando alguien vomitaba o cuando se derramaban líquidos, bebidas o cualquier otra cosa aquí atrás. Y ahora otro detalle interesante. Justo detrás del asiento tienes un altavoz montado aquí para mejorar la capacidad de escuchar cuando estás sentado atrás, lo cual es una ubicación bastante ingeniosa. Y también, junto a ese altavoz, hay una toma de corriente para cargar dispositivos, de nuevo situada al alcance de los pasajeros traseros, justo detrás de ti. No tenían espacio delante porque aquí hay todo este espacio abierto. No tienes una consola central, así que lo colocaron ahí atrás, lo cual demuestra bastante ingenio. Y todavía habría más. En el lado del pasajero de este taxi, aunque en Reino Unido sería el lado del conductor, el lado derecho, desde donde estoy sentado, tienes 3 interruptores diferentes y controlan la climatización de la parte trasera de este vehículo. Y es muy sencillo. Hay un interruptor para encenderla o apagarla, hay otro interruptor para elegir entre calor o frío, y el otro controla la velocidad del ventilador. Y solo hay 2 velocidades. Eso es todo. No puedes establecer una temperatura exacta ni controlar exactamente hacia dónde sale el aire, pero sí tienes tus propios controles de climatización para los pasajeros traseros. Son fáciles y sencillos y utilizan dibujos en lugar de palabras. Hay muchos viajeros extranjeros que quizás no sepan inglés, así que de esta manera todos pueden entender cómo funciona. En el otro lado tienes otros 2 interruptores interesantes. Uno de ellos es obviamente una luz. Puedes activar este interruptor y todas las luces traseras se encenderán, lo que resulta útil si estás intentando leer algo, consultar un mapa o lo que quieras hacer. Pero el otro interruptor es todavía más interesante. Este tiene la imagen de una persona hablando, y eso se debe a que controla un asiento de intercomunicación que te permite hablar con el conductor. Así que puedes ver que en este taxi hay una separación de cristal que puede cerrarse entre el conductor y los pasajeros traseros, y entonces no podríais escucharos mutuamente. Y ahí es donde entra en juego el intercomunicador. Pulsas ese interruptor y se enciende una pequeña luz que te indica que el intercomunicador está activado. Además, hay una luz encima de la separación que se ilumina de color rojo y dice: la luz roja indica que el conductor puede oír su voz. Así que si sales del taxi y la persona que iba antes que tú se olvidó accidentalmente de apagarlo, la luz roja te avisa de que no digas ninguna estupidez porque el conductor podría escucharte. Más allá de todo eso, todavía hay más detalles, porque ¿qué tal unas luces de lectura individuales a cada lado del asiento trasero? Pulsas este interruptor, enciendes la luz de lectura de cada lado, puedes leer sin tener que encender todas las luces interiores traseras. También tienes un espejo montado aquí arriba en ambos lados, así que estás sentado en el taxi y quieres comprobar qué tal tienes el aspecto antes de entrar al trabajo o lo que sea.
puedes hacerlo gracias a este espejo montado en el taxi. Quizás no sea tan bueno como uno de esos espejos que bajan del techo y están perfectamente iluminados, pero es práctico, funciona. Lo mismo ocurre con el techo acolchado. En lugar de tener algún tipo de techo metálico, tienes este tipo de acolchado en el techo, pero tampoco es el típico revestimiento de tela del techo, que puede terminar descolgándose con el paso del tiempo. Esto está hecho de un material muy resistente y muy fácil de limpiar, así que si le cae laca para el pelo o cualquier otra cosa, puedes limpiarlo con agua. Y si accidentalmente te golpeas la cabeza, no te hará daño. De nuevo, el taxi Austin FX4, que Londres había utilizado durante décadas, era querido, la gente lo adoraba. Lloraron cuando fue sustituido, pero una vez que empezaron a ver todas estas mejoras y características, hubo una aceptación generalizada de este nuevo taxi. Y dicho esto, había algunos inconvenientes en el nuevo taxi. Y uno de ellos era, sin duda, el espacio del maletero. El maletero situado en la parte trasera del taxi, lo abres y puedes ver que realmente no hay demasiado espacio aquí atrás. Es una cantidad de espacio muy pequeña, y además gran parte de lo que da ahí está ocupado por la rueda de repuesto que venía incluida en estos taxis. Eso significaba que si llevabas cosas contigo realmente no podían ir en el maletero. Incluso si estaban mojadas o eran frágiles, tenían que ir dentro del habitáculo, lo que no siempre resultaba muy ideal. Sin embargo, había una solución interesante en el asiento delantero que te enseñaré dentro en un momento. Pero primero hablemos del otro pequeño inconveniente del nuevo taxi londinense, que también está relacionado con el espacio, y es el espacio que tenía el conductor en la parte delantera. Como esta separación estaba instalada aquí, y estaban intentando crear espacio para usuarios de silla de rueda y carritos de bebé. Además de 5 plazas atrás, el conductor no dispone de una enorme cantidad de espacio. Es una separación muy vertical, aunque se curva un poco para darle más espacio al asiento del conductor. Sigue sin haber una cantidad enorme de espacio aquí delante para el conductor. Era tolerable, incluso para mí, que soy alto, pero no precisamente espacioso, lujoso, ni especialmente cómodo. Eso se lo reservaron a las personas de detrás. Ahora bien, dicho esto, la solución de almacenamiento de la parte delantera era genial. Puedes ver que en el lado del pasajero tienes otro asiento auxiliar plegable, fabricado con el mismo material que el asiento corrido trasero, fácil de limpiar y lavar. Pero si pliegas el asiento auxiliar para apartarlo, de repente tienes un compartimento abierto donde puedes colocar cosas. No hay maletero, realmente no hay un espacio de carga trasero, pero el compartimento delantero del pasajero podría utilizarse para ese propósito. Como probablemente sea bastante raro tener más de 5 personas dentro de un taxi, y además un montón de cosas, podías llenar la parte trasera de personas y la parte delantera de equipaje. Ahora, quizás te estés preguntando, hablando del lado del pasajero, ¿por qué el asiento del conductor está a la izquierda? Este es un taxi londinense, ¿no debería tener el volante a la derecha? Pero el fabricante de este vehículo, LTI, sobre el que hablaré más adelante, también pensó que podría existir un mercado para este coche en países con conducción por la derecha, que quisieran tener su propio taxi diseñado específicamente para ese propósito. O para personas que simplemente quisieran disfrutar de la novedad de tener un taxi londinense. Así que fabricaron versiones con volante a la derecha y a la izquierda, incluida esta. Y por cierto, hablando de LTI, la empresa que lo fabricó, me encanta que ni siquiera hayan puesto su logotipo en el centro del volante. En su lugar explica qué tipo de sistema de airbag utiliza este vehículo. Ni siquiera tiene ese logotipo de LTI ahí dentro. Después de todo, este no era un coche vendido al público como un vehículo convencional. Estaban intentando hacer publicidad y conseguir más ventas. Era un vehículo comercial de trabajo diseñado específicamente para un propósito, así que la marca era prácticamente algo secundario. Igual que en la parte trasera, en la parte delantera también hay bastantes detalles. Probablemente el detalle más ingenioso de todos es que hay una cuerda que conecta la puerta del pasajero con algún punto situado en la zona de los pies del pasajero. ¿Por qué está ahí esa cuerda? Bueno, antes he mencionado que esta puerta y esta zona podían utilizarse como espacio de almacenamiento. Así que si un pasajero saca su bolsa del asiento del acompañante y después se olvida de cerrar la puerta, esa cuerda permite al conductor estirar el brazo, agarrarla y cerrar la puerta sin tener que salir del coche y rodearlo. La verdad es que era una idea brillante, aunque bueno, no deja de ser simplemente una cuerda. También hay
Algo interesante, porque hay un interruptor en la consola central, puedes verlo, es simplemente una caja naranja. Ese interruptor enciende la luz del taxi situada en el techo, para indicar a la gente que está disponible para recoger pasajeros. Está muy fácilmente al alcance del conductor, igual que el interruptor de las luces de emergencia, que también utilizan frecuentemente los taxistas cuando dejan a los pasajeros. También al alcance de la mano, en este panel central de controles, hay dos interruptores para encender las luces. El que está más a la derecha enciende las luces delanteras, lo que puede resultar muy útil si estás intentando comprobar el camino, las monedas o contando el dinero. Necesitas tener un acceso sencillo a una iluminación potente para poder ver esas cosas. El que está detrás enciende las luces traseras, lo que obviamente también puede ser útil. Si alguien está sentado atrás y no sabe que tiene su propio interruptor para las luces traseras, puede pedírselo al conductor y ¡boom! El conductor puede encenderlas fácilmente. El conductor también puede hacer muchas otras cosas por los pasajeros traseros. Estos controlan las ventanillas traseras. Los interruptores de las ventanillas delanteras están en el panel de la puerta del conductor. Están aquí para que el conductor pueda subir o bajar las ventanillas cuando sea necesario. El conductor también puede encender la climatización trasera con estos interruptores situados justo debajo de las ventanillas, por si los pasajeros traseros no saben cómo utilizarla. Y el conductor tiene su propio interruptor para el sistema de intercomunicación. Así que si el pasajero lo enciende, el conductor también puede activarlo y entonces pueden comunicarse. Otro detalle interesante del interior del vehículo es que cuando pones el intermitente, en lugar de hacer un ruido de clic, como ocurre en prácticamente cualquier otro coche, emite una especie de sonido de campanilla. Y creo que lo hacen para asegurarse de que sea más fácil escucharlo si accidentalmente lo dejas puesto. Nada de un discreto sonido de clic. En su lugar está esa campanilla para asegurarse de que puedas oírla. También es interesante esto de aquí arriba. Puedes ver que el reloj está montado en el techo, en lugar de estar en la consola central o en el cuadro de instrumentos como ocurre en la mayoría de los demás coches. Y la razón es obvia. Un reloj montado en el techo permite verlo tanto al conductor como al pasajero delantero, pero también a los pasajeros traseros, de modo que ellos también pueden saber qué hora es. Un detalle muy práctico. Y por cierto, hay otro detalle destacable del taxi londinense. Este interruptor de los retrovisores eléctricos es exactamente el mismo que se utiliza en mi superdeportivo Ford GT. El famoso y querido Ford GT del 2005 comparte su interruptor de los retrovisores eléctricos con el taxi londinense. ¡Qué sorpresa! En realidad no es una sorpresa tan grande si conoces bien los taxis londinenses, porque además de utilizar un interruptor de los retrovisores de Ford, el TX2 también utilizaba un sistema de propulsión de Ford. Era el Duratorque de 4 cilindros, un pequeño motor turbodiesel de 4 cilindros que también se utilizaba en muchos otros modelos de Ford de aquella época, desde el Land Rover Freelander, que estaba bajo el paraguas de productos de Ford, hasta el Ford Mondeo y el Focus. Utilizaban este sistema de propulsión en muchos vehículos y eso incluía al taxi londinense. Y de hecho, que el TX2 utilizara este motor era una de las grandes diferencias entre este y el TX1, el primer taxi londinense de la nueva generación que utilizaba en cambio un sistema de propulsión de Nissan. Y por si tienes curiosidad, el TX2 podía pedirse con cambio manual o automático. Este, que es automático, hacía que la conducción por ciudad fuera un poco más sencilla, y todos tenían tracción trasera. La tracción total no era un aspecto demasiado importante en Londres, donde la nieve no es precisamente habitual. La tracción trasera funcionaba perfectamente y teniendo en cuenta todos estos detalles, ahora tenemos que hablar del peculiar mundo de la fabricación de un taxi londinense. Bueno, esas siglas significaban London Taxis International, que sorprendentemente era una empresa creada específicamente para fabricar taxis londinenses durante esta época, y su primer modelo, que sustituyó al Austin FX4, fue precisamente el TX1, el nuevo taxi londinense, con todas estas mejoras y características específicas para convertirlo en un vehículo diseñado desde cero para ser un taxi realmente práctico y útil. El TX2, era básicamente una ligera evolución del TX1, con un nuevo sistema de propulsión y algunos otros cambios, y después de unos años el TX2 fue sustituido curiosamente por el TX4. No hubo ningún TX3, y el TX4 de nuevo solo introdujo pequeñas actualizaciones respecto a este modelo. Todos estos modelos TX estuvieron en producción hasta 2017. Eran una imagen muy habitual en las calles de Londres. Si visitaste Londres entre finales de los años 90 y hace apenas unos años, seguramente habrías visto uno de los modelos LTI TX
circulando por ahí. Pero las cosas han cambiado desde entonces. En algún momento durante ese periodo, LTI acabó entrando en bancarrota y fue adquirida por la marca china Geely. Geely sigue fabricando taxis londinenses, pero fueron completamente rediseñados en 2017. Ahora bien, un aspecto totalmente nuevo, un poco más moderno y futurista que este. Y cuentan con un sistema de propulsión híbrido enchufable de 3 cilindros para hacerlos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Para una Londres cada vez más ecológica, parece que funciona. Y de hecho, el nuevo taxi londinense de Geely se vende a nivel mundial, no solamente en Londres. También se utiliza como taxi en otros mercados. Así que el distintivo y único taxi londinense ya no es tan exclusivo como lo fue en su día. Pero ahí lo tienes, los detalles y características de un taxi londinense. Siempre había querido analizar uno. Ahora es el momento de ponerme al volante y ver cómo se conduce. Muy bien, conduciendo el taxi londinense. Siempre había querido conducir uno de estos. Me encanta la idea de los vehículos diseñados específicamente para un propósito. Ves muchos camiones comerciales que están diseñados específicamente para una función determinada, pero es bastante raro encontrar coches diseñados específicamente para un propósito concreto. He montado en taxis londinenses en Londres, también lo he hecho en Japón, y siempre he tenido curiosidad por saber qué cambios se realizan para convertir un coche en un taxi. Y es muy interesante, lo primero que notas al conducir el coche es que hay muy poco espacio en la parte delantera. De hecho, me sorprende muchísimo lo pequeño que es. Obviamente, soy una persona bastante alta, pero para poder instalar esta separación y conseguir que el coche tenga suficiente espacio atrás para varias personas, 4 o más personas en la parte trasera, y al mismo tiempo mantener el coche relativamente corto para poder maniobrar por Londres, donde las calles pueden ser estrechas y todo eso, aquí el conductor se sacrifica un poco. Así que bueno, puedo hacerlo con 1,93 metros. El espacio para la cabeza está bien, obviamente es un coche alto, es una de las características más distintivas, pero en cuanto al espacio para las rodillas, es bastante problemático. Fíjate también en otra cosa destacable al conducir el coche, es bastante lento. Este Durator de 4 cilindros no era un motor especialmente potente en ninguno de los vehículos y tampoco estaba pensado para serlo. Pero como el taxi londinense es un vehículo bastante voluminoso, al igual que muchos de los coches que utilizaban este motor, este propulsor se empleaba como opción básica, o bien se instalaba en coches más pequeños como el Ford Focus. En este coche el sistema de propulsión realmente no le hace ningún favor a la hora de moverlo, pero una vez más, hay que pensar en que es un vehículo diseñado específicamente para un propósito. No estás intentando conducir este coche por una autopista. Puede que lo hagas cuando estés llevando pasajeros a Gatwick, pero la mayor parte del tiempo vas a conducir este coche por ciudad, donde un sistema de propulsión pequeño y relativamente eficiente tiene más sentido. Sinceramente, aparte de esas cosas, la experiencia de conducción del coche no es destacable ni memorable. Obviamente no gira ni se comporta como ningún tipo de deportivo. Ese no es realmente el propósito. La dirección tampoco es ni directa ni lineal. Y de nuevo, ese tampoco es el objetivo. Hace lo que tiene que hacer. Yo diría que se conduce como muchos coches compactos europeos de la época. Es relativamente poco potente, tiene una dirección más bien lenta, una aceleración más bien lenta, y no hay nada impresionante ni que le dé vida a la experiencia de conducción. E incluso a pesar de ser este extraño y poco habitual taxi londinense, la parte correspondiente a la experiencia de conducción, aparte del sistema de propulsión y de lo estrecha que es esta zona delantera, no es una parte importante de las peculiaridades del coche. Eso sí, diré que tiene una conducción más o menos suave. Estoy acostumbrado a viajar en Ford Crown Victoria y otros taxis estadounidenses que han recibido una auténtica paliza después de recorrer muchísimos kilómetros. Este coche tiene relativamente pocos kilómetros. Obviamente, al ser de volante a la izquierda, probablemente nunca llegó a prestar realmente servicio como taxi. Siempre fue una especie de coche para coleccionistas o simplemente una rareza. Así que seguramente no ha tenido tiempo suficiente para que la suspensión o desgaste haya sufrido un uso intenso. Curiosamente, a pesar de su altura, se siente más como un coche compacto que como un SUV, porque la distancia libre al suelo es baja. Es un coche, se mantiene cerca del suelo. A pesar de su altura, no tienes la sensación de estar sentado tan alto, y debido a su tamaño relativamente reducido, la longitud total es bastante corta. No tiene esa sensación de coche grande, se siente agradable y compacto, y creo que siempre he hablado con gente que de vez en cuando me encuentro y me dice: realmente quiero tener un taxi londinense. Sería genial, y es un coche bastante deseable.
impecable. Creo que lo que molestaría a los estadounidenses de este coche sería específicamente el sistema de propulsión. Y así era el LTI TX2 de 2005. El taxi londinense es peculiar y genial, y es un icono de Londres, algo así como del Big Ben, los autobuses de 2 pisos y las interminables y excesivas regulaciones. Y ahora ya conocemos todos los detalles y características gracias al Museo Petersen. En fin, ahora es el momento de darle al taxi londinense una puntuación. Y la puntuación es de 46 de 100, lo que lo coloca aquí, junto a algunos otros coches. Aunque realmente no hay nada verdaderamente parecido al taxi londinense para compararlo. Queda muy por detrás de la mayoría de las categorías relacionadas con el fin de semana, obteniendo puntuaciones bajas en aceleración, comportamiento y definitivamente el diseño. Pero es prácticamente imbatible en las categorías relacionadas con el uso diario. Y con razón, este es un coche maravillosamente diseñado para un uso práctico real en uno de los trabajos más exigentes que puede desempeñar un automóvil.